Mientras esperamos que Ignacio le pongan el micrófono, tenemos un par de preguntas para la sala. Para que puedan ir respondiendo. Si no hay acceso femoral, ¿qué vía alternativa de acceso utiliza como primera opción? ¿Pueden votar? Y la segunda, ¿cuál es la postura de la indicación de TAVI en pacientes de riesgo quirúrgico intermedio? Tenemos dos posibles respuestas. Bueno, vamos a comenzar este tema 2, que como comenta el doctor Alonso Briales, pues está dirigido a la TAVI y que nos acompañan el doctor Ignacio Amat, el doctor Mariano Larman y el doctor José Luis Pomar. Vamos a empezar la primera controversia, la primera charla con el doctor Ignacio Amat, con el tema de si no hay acceso femoral, ¿cuál es la mejor vía alternativa para el implante valvular percutáneo? Ignacio, cuando quieras. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la organización por esta invitación a hablar de un tema tan trascendental en el éxito de los resultados de las TAVIs. ¿Qué sabemos sobre este asunto? Bueno, por consenso no existe realmente una recomendación de expertos en cuanto al abordaje de elección. Parece que por sentido común se ha optado por el transfemoral prácticamente desde los comienzos de esta técnica, pero realmente no hay una recomendación como tal por parte de los expertos. Y esto se debe a que no hay comparaciones aleatorizadas. Hay comparaciones, pero son de registros de vida real, no son comparaciones aleatorizadas en función del abordaje. Y muchas veces la elección de uno u otro abordaje está basada en un balance de intereses, que pueden ser intereses de muchos tipos. Interés en el hospital, de repartir con los cirujanos, etcétera, etcétera. Intereses clínicos y no clínicos. Por tanto, lo más habitual es el transfemoral first, primero por transfemoral, y si no se puede, pues ya se verá. Y esto, como decía, tiene su lógica, basándose en que es menos invasivo y en que en muchos centros se usa Corval, con lo cual la alternativa transapical, que era la que existía en muchos centros al principio, pues no era viable. ¿Por qué no se han comparado los distintos abordajes? Bueno, en primer lugar, porque es muy difícil diseñar un estudio de este tipo, ya que hay que meter pacientes que sean candidatos a los distintos abordajes que queramos comparar. Y la realidad clínica no es esa. La realidad clínica son pacientes como este, que tienen un abordaje transfemoral inabordable, que tienen, como en este caso, una neumonectomía y por tanto el abordaje transapical es muy complejo, y en los cuales se opta, como en nuestro paciente, por implante por vía transaórtica de una prótesis. Este suele ser el criterio, con lo cual no es muy comparable un paciente con este perfil de riesgo con un paciente en el que se le ponga por vía transfemoral. En segundo lugar, no se han comparado porque tienen que ser las mismas prótesis las que se comparen. Sabemos que hay diferencias entre los resultados con un tipo de válvula y con otras. Por tanto, ese estudio que comparase abordajes debería tenerlo también en cuenta. Y en tercer lugar, porque los operadores en muchos casos son distintos. Muchas veces en el abordaje transapical es el cirujano y en el transfemoral es el cardiólogo intervencionista. Esto es relevante no solo en cuanto a la experiencia que tienen unos y otros con las técnicas percutáneas, sino también en cuanto al volumen de casos que se acumulan y la curva de aprendizaje. Porque este es el ejemplo en nuestro centro, la mayor parte de las complicaciones, el 75%, se acumulan en esa primera mitad de la curva de aprendizaje. También influyen, por supuesto, cuestiones técnicas, pero se concentran en ese grupo. Por tanto, el volumen de pacientes es importante. La pregunta del título de esta charla era ¿qué hacer cuando no hay abordaje transfemoral? Bueno, yo aquí quiero plantear otra cuestión. No solo hay que pensar en abordajes alternativos cuando no hay abordaje transfemoral. Quizá cuando haya un riesgo muy alto de que se complique la femoral, aunque sí que sea abordable, habría que planteárselo también. Bueno, esta tabla no se ve muy bien, pero lo que viene a reflejar es la tasa de complicaciones vasculares en los distintos estudios. Complicaciones mayores en los estudios monitorizados, más del 10% en los principales estudios. Y estas complicaciones mayores tienen relevancia en la mortalidad. Este es un ejemplo de uno de los casos de nuestro centro que hizo una complicación, que podría haber sido una complicación mayor. Pero hemos tenido que aprender, a base de problemas y de resolverlos, intervencionismo periférico. Y es un caso que, como ven, se pudo resolver con un stent sin problemas, pero no siempre es así.
En este otro caso lo que vemos es una disección y una trombosis de la femoral, intentamos resolverlo con un stent y lo que nos ocurre es que se compromete la bifurcación y además persiste un sangrado distalmente al stent. Esto sí que es una complicación mayor, no como el caso anterior, y quizás se podría haber previsto. Además, estas complicaciones nos van a aumentar la estancia media, por tanto el gasto, y en nuestra experiencia como centro también aumenta la mortalidad intrahospitalaria, como en los estudios que presentaba. Conocemos bien ciertos predictores anatómicos de que se vaya a complicar la femoral. El tamaño, fundamental. La calcificación circunferencial o en C, que también favorece esas complicaciones. Pero hay otras que hemos indagado en nuestra experiencia para ver en qué casos quizá habría que plantearse una alternativa. ¿Y cuáles son esas otras características? Una profusa circulación colateral, que puede indicar estenosis distales y que se asocia a sangrados tardíos en las siguientes 24 horas. Una muy marcada tortuosidad, que aunque muchas veces la rectifiquemos con la guía SuperStiff, puede dar lugar a disecciones en la femoral una vez retirado el introductor. Y llamativamente, y esto lo saben bien los que hacen cierre percutáneo en las transfemorales, la altura de la bifurcación. Cuando es muy alta, la que llamamos tipo 1, o media, la que llamamos tipo 2, las complicaciones son más frecuentes que cuando está por debajo de la cabeza femoral, la que llamamos tipo 3. Y además, esta altura de la bifurcación se asocia a más complicaciones vasculares mayores. ¿Por qué cuento todo esto? Porque en este grupo de pacientes que acumulen varias de esas características, quizá también haya que plantearse abordajes alternativos, no solo si descartamos el transfemoral. ¿Y qué vamos a pedir a esos abordajes alternativos? Vamos a pedirles que sean lógicamente poco invasivos, en transfemoral ya no estamos haciendo anestesia general, que sean sencillos, que sean rápidos y una baja tasa de complicaciones. Y son muchas las publicaciones que han descrito distintos abordajes, todos estos que aparecen en este listado. Pero la realidad es que estudios comparativos solo tenemos de estos tres grupos. En cuanto a los otros abordajes, solo tenemos estudios descriptivos, lo que hace muy difícil la comparación. El transapical, como saben, fue la primera opción cuando no se podía hacer transfemoral en la mayor parte de los centros, en los que tenían disponible prótesis balón expandibles, como este caso, y aquí he seleccionado algunos estudios. Hay algún metaanálisis comparándolos, pero yo he cogido series pues, un poco más recientes para que tengan en cuenta las diferencias técnicas que ha habido en los últimos años. He hecho una suerte de metaanálisis con estos datos. Transfemoral versus transapical. ¿Qué vemos? Pues que la mortalidad intrahospitalaria es constantemente más alta en el transapical, al año persiste y se aumenta esta diferencia en la mortalidad, sé que es por otros factores de riesgo, pero esta es la realidad. La tasa de ictus es más variable, aunque algunos estudios señalan que hay una tendencia que sea mayor en transapical. Por supuesto, las complicaciones vasculares son más frecuentes en transfemoral y en cuanto al infarto periprocedimiento es más frecuente, quizá por la agresión del catéter, en las transapicales. Por tanto, transapical versus transfemoral tiene más mortalidad intrahospitalaria al año, menos complicaciones vasculares, pero más infarto periprocedimiento. Si nos vamos al transaórtico, tenemos un par de estudios importantes, aunque ya veis que los números de pacientes van bajando, comparándolo con transapical. Aquí es relevante que los estudios hacen diferencia cuando la transaórtica se hace por toracotomía, distintos tipos de toracotomía, o por esternotomía parcial. Parece que van peor los que se hace esternotomía parcial. La mortalidad intrahospitalaria, bueno, aquí no hay tantas diferencias, pero si vamos a la mortalidad a 30 días, parece que los transaórticos pueden tener una mortalidad más alta, de acuerdo a estos dos estudios. La tasa de ictus también es comparable, complicaciones vasculares también, e infarto periprocedimiento también. Por tanto, el transaórtico versus el transapical parece que tiene una ligera mayor mortalidad a 30 días, pero con una tasa de complicaciones, por lo menos las que he incluido, similares. Y si nos vamos al transsubclavio, que es el otro que tiene estudios comparativos, pues en este pequeño metaanálisis hay un estudio que lo compara con transaórtico y dos con transfemoral. Aquí quiero destacar que los dos con transfemoral eran con prótesis autoexpandibles. Y este es los primeros estudios que cito que incluyen las autoexpandibles. Entonces, lo que vemos en estos casos es que la mortalidad comparado con el transapical es bastante más baja por vía subclavia, aunque de nuevo aquí ya son bastantes menos pacientes que en la comparativa con el transapical. Si vemos la mortalidad a 30 días en el grupo de las transfemorales, nos encontramos que es incluso más baja que por la vía transfemoral cuando hacemos el abordaje transsubclavio.
Y la tasa de ictus es similar, con una tasa de complicaciones vasculares algo más baja por vía subclavia, quizá porque es un abordaje quirúrgico y no percutáneo como en la mayoría de los transfemorales. Por tanto, si comparamos el subclavio con el transapical, claramente tiene menos mortalidad intrahospitalaria al año, pero si lo comparamos con el transfemoral, también vemos una tendencia quizá a una menor mortalidad o al menos comparable a 30 días y claramente menos complicaciones vasculares. Claro, que tampoco es la panacea. Este es un ejemplo de nuestro centro. A veces cuesta pasar porque la primera costilla nos supone un escalón en medio del camino en la subclavia, pero bueno, al final se acaba pasando y en caso de problemas, como ocurrió en este paciente, que se embolizó la primera válvula y el paciente se paró, se pudo actuar muy rápidamente colocando una segunda prótesis y el paciente salió adelante y se fue a la semana a su casa. Eso es algo muy importante que debe darnos un buen abordaje. Y ahora voy a describir muy brevemente los otros abordajes que solo tienen estudios descriptivos. Este es un ejemplo de los 5 casos que ha presentado el grupo de Quebec. El abordaje, como veis, parece sencillo, si el polígono de Willis está permeable, y llamaría la atención de las 3 series que hay, que como veis son con pocos pacientes, que el abordaje fue sobre todo por carótida izquierda, que sobre todo se pusieron Corval, que no hay grandes diferencias en mortalidad, pero en la serie más amplia hay una tasa de ictus que no es desdeñable. El abordaje transbrachiocefálico es una pequeña variación de este, pero que se puede hacer por la zona supraesternal, entonces no implica cortar hueso, esto tiene su importancia. Y en esta serie, en el grupo de BISAT, lo que vemos es que no hay tantos ictus, solo son 26 pacientes, pero solo hay un accidente isquémico transitorio y parece que los resultados pueden ser bastante buenos. Y ya el transcabo aórtico, que personalmente me parece una virguería, es muy bonito, pero quizás es un abordaje para casos muy residuales. Consiste en puncionar desde la cava hacia la aorta, implantar por ahí la prótesis y, como veis en la última viñeta, al final se cierra en este caso con un cierre de CIV de tipo muscular. ¿Qué pasa con este abordaje? Que bueno, es muy bonito para un intervencionista, pero la realidad, como veis en la segunda serie, que solo son 19 pacientes, es que hay una tasa de complicaciones vasculares y que además son graves de 6 pacientes. Por tanto, para terminar, unos pequeños comentarios que son mi opinión. El abordaje transfemoral como primera opción es muy buena opción porque reduce la invasividad, porque es percutáneo, el cierre, porque permite una sedación consciente, pero incluso siendo posible el abordaje transfemoral, en algunos casos no tiene por qué ser obligatorio. En concreto, el abordaje transsubclavio tiene ciertas evidencias de ser hasta cierto punto competitivo con este abordaje y pienso que para abordajes menos comunes, como algunos de los que he comentado, hay que apoyarse en operadores expertos para optimizar los resultados. Muchas gracias. Ponemos los resultados para que lo vea Ignacio de la primera pregunta que tiene subclavio, bueno, si no hay acceso femoral. Si no hay acceso femoral, 2/3 escogen subclavio y un tercio transapical. Vale. Bueno. Ignacio, una pregunta rápida mientras. ¿Qué porcentaje darías tú ahora, con las nuevas prótesis y la disminución del French, de abordaje alternativos? Bueno, nosotros estamos por debajo del 10% con abordajes alternativos y han sido todos ellos subclavios este último año, salvo un caso que tuvo que ser transapical porque no era viable el acceso subclavio. Por tanto, realmente es muy reducido, pero sí que es verdad que hay una tasa ahí de 5 a 10% de complicaciones vasculares que quizás se pueda reducir si se utilizan esos abordajes alternativos en más casos. Bueno, muchas gracias.